Hermanos, muy buenos días en el Señor. Buenos días. Segunda de Corintios 3, versículo 1 y 2. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, mira, Padre, utiliza tus labios inmundos, Señor, como decía el profeta, Señor, para que podamos hablar de tu palabra, Señor. Ay, Señor, mira, haznos instrumentos tuyos, Señor, para llevar tus ovejas, Señor, al arrepentimiento, Señor. Padre, para que estas ovejas, Señor, puedan ser las cartas, Señor, de recomendación, Señor. Padre, quedamos en tu presencia, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, cartas de recomendación se llama el sermón de hoy. Pero esas cartas de recomendación las he puesto entre interrogantes. Cartas de recomendación. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Al respecto, Matthew Henry comenta: hasta la apariencia de elogiarse a sí mismo y de buscar el aplauso humano resulta doloroso para la mente espiritual y humilde. Nada es más delicioso para los ministros fieles o más digno de elogio para ellos que el éxito de su ministerio demostrado en el espíritu y las vidas de aquellos por los cuales trabajan. La ley de Cristo debe ser escrita en sus corazones y el amor de Cristo debe ser derramado en ellos ampliamente. No fue escrita en tablas de piedra como la ley de Dios dada a Moisés, sino sobre las tablas de carne del corazón. John Hill nos dice: el apóstol afirmó que él y sus compañeros ministros siempre triunfaron en Cristo y manifestaron el sabor de su conocimiento en todo lugar. Fueron un dulce sabor de Cristo a Dios. No corrompieron la palabra de Dios como algunos lo hicieron, sino que sinceramente y fielmente predicaron a Cristo. Algunos podrían insinuar de ahí que era culpable de arrogancia y de vanagloria. Por eso, para eliminar tal carga o evitar que se presente, él pregunta: ¿comenzamos de nuevo a recomendarnos? Nosotros no. Lo que decimos, lo decimos honestamente, sinceramente, en la simplicidad de nuestros corazones, sin tener en cuenta nuestra propia gloria, ni los aplausos de los hombres, o cualquier beneficio y ventaja mundanos, o para felicitarnos por sus afectos. No tenemos en esto tales puntos de vista. Algunos leen estas palabras sin el interrogante: ¿comenzamos de nuevo a recomendarnos? Como ya lo hemos hecho en esta y en las anteriores epístolas, y como es justo y correcto que debemos reivindicar nuestros personajes, apoyar nuestro buen nombre y reputación, y asegurar y mantener nuestro crédito, que algunos nos privarían maliciosamente de ellos, aunque no los necesitemos. Como algunos otros, epístolas de recomendación para ustedes o cartas de recomendación de ustedes. Sigue el comentarista: nuestras personas, nuestros personajes y nuestra utilidad son demasiado conocidos para exigir carta de recomendación a otros o de usted a otros. Aquí se golpean los falsos apóstoles cuya práctica era obtener cartas de recomendación de un lugar a otro, que llevaron a cabo y utilizaron para sus ventajas temporales, ya
que no tenían nada realmente bueno y excelente para recomendar a otros. Por el presente, el apóstol no condena las cartas de recomendación, que en casos apropiados se pueden dar de manera muy legal y se hace un buen uso de ellas, solo que él y otros ministros del Evangelio eran tan reconocidos que no las necesitaban. Hermanos y amigos, en este lamentable estado de apostasía y de pecado de la iglesia, ¿quién podría dar cartas de recomendación? O aún más allá, ¿quién tiene la autoridad en Cristo para expedir cartas de recomendación? Otro comentario manifestaba que Pablo tenía un problema. Evidentemente no hacía parte de los 12 apóstoles, por lo cual él mismo decía de sí que venía a ser como un abortivo. Situación que era usada por sus detractores para tratar de desacreditarlo. Pero su arduo, santo y constante trabajo era reconocido por todos, incluso por sus enemigos. Y esa era precisamente su carta de recomendación. Pero si lo hubiera necesitado, muy posiblemente la hubiera solicitado a la iglesia de Jerusalén. En nuestro caso es necesario volver a preguntar, ¿quién puede expedir cartas de recomendación hoy? ¿Cuál mega iglesia tendría autoridad verdaderamente cristiana para dar una opinión sobre la vida de piedad de un pastor? ¿Acaso aquellos que dicen que avivan, pero en realidad mienten? ¿Acaso la iglesia cuyo pastor no solo afirma que quien asesina su cuerpo va al cielo, sino que asegura que sorprendemos a Dios? ¿O acaso aquellos que hablan de una teología integral, pero lo único que hacen es convertir a Cristo y al cristianismo en una colcha de retazos a la mejor manera de Roma? ¿O acaso podemos hablar de aquellas asambleas en donde se ufanan de ser una federación, por así decirlo, por la independencia que tienen los pastores? Pero lo que en realidad sucede es que cada cual hace lo que quiere mientras no se salga de algunos parámetros y unos cuantos intereses personales, acomodando la palabra del Señor mientras sus dirigentes hacen alianzas mundanas para apoyar candidatos de partidos corruptos. Hermanos, aunque en materia política sabemos que no hay nadie que haga lo bueno, todos se han corrompido. ¿Y qué decir a nivel internacional? ¿A quién iríamos? ¿Acaso a las iglesias bautistas? ¿A los reformados? ¿A los bautistas reformados? Podríamos seguir la lista. ¿A quién vamos? Hermano, ¿acaso pretendo decir que somos los únicos que guardan fielmente el Evangelio de Cristo? ¿Que somos la única iglesia de sana doctrina que queda? De ninguna manera. El Señor dijo que tendría remanente de todo pueblo, lengua y nación. Amén. Que Él llamaría a sus escogidos de los 4 puntos cardinales. Y estoy seguro que en muchas casas, en pequeñas iglesias, el Señor tiene su remanente regado por todo el mundo. Amén. Sabemos que a la luz del Evangelio, que el Señor ha designado a no pocos a que lleven su palabra a las ovejas perdidas. Claro, no sin advertir una y otra vez que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Sí, hermanos y amigos, siempre lo hemos dicho, los tiempos actuales se han convertido en los tiempos más peligrosos de la historia del cristianismo. Si bien no podemos negar que Roma viene gobernando el mundo desde hace 1700 años, imponiendo su falso evangelio lleno de herejías que niegan al Salvador y al sacrificio único y suficiente, hecho una sola vez y para siempre,
y que en todos los tiempos han exigido herejes y falsas iglesias, también, hermanos, es muy cierto que siempre en la historia se podían ubicar comunidades y movimientos que se mantenían fieles al Señor y a su evangelio. Pero hoy, hermanos, pareciera que casi toda la sal hubiera perdido su sabor. Roma no solo aumenta cada vez más el culto idolátrico a María y al anticristo de turno, sino que han atacado directamente, como lo hemos dicho una y otra vez, a Cristo y a su evangelio. Recordemos una vez más que Bergoglio se atrevió a hablar del fracaso de la cruz, y entre muchas otras herejías también ha afirmado que el infierno no existe, que ellos son hermanos de los musulmanes, que los ateos y los homosexuales son salvos, que solo basta con ser correcto ante el mundo o tener un sentido de Dios, sin importar cuál sea, para alcanzar la salvación. Y todos sabemos, lamentablemente, lo que ha venido pasando en el protestantismo. Doctos e indoctos han hecho del evangelio una fuente corrupta de ganancias, en la cual se enriquecen, llegando incluso a ser millonarios y multimillonarios, mientras llevan a sus víctimas dichosas entre comillas, para el infierno. Porque como lo hemos dicho, el problema no es que le roben el dinero, el problema es que le roban el alma. Acompáñenme por favor, hermanos, a 2 de Pedro 2. Segunda de Pedro 2, versículo 1 al 3. Nos dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, y cada vez son más, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sí, hermanos, son los tiempos más peligrosos, no solo por la multiplicación del pecado, sino por la generalización de la apostasía. Lutero dijo que había quedado asombrado de Roma, que nunca en su vida había visto una ciudad con tan grande prostitución. Cuando veo la publicidad de los eventos protestantes, los seminarios, las conferencias, los encuentros, los festivales, los campamentos, los conciertos, no puedo dejar de pensar en Roma y en pedir perdón al Señor por esas cosas, diciendo: Padre, perdona. Mira, Señor, cuántos de los que hablan en tu nombre se han prostituido, adulterando con el mundo y regocijándose en su pecado. Y al igual que Roma, Señor, persiguen y denigran de quienes nos mantenemos en la sana doctrina. Hermanos, acompáñenme a Ezequiel 22, 24 al 27. Ese es lo más grave de los tiempos actuales, que no solo adulteran el evangelio de Cristo, sino que persiguen a los que quieren mantenerse fieles a ese evangelio. Ezequiel 22, 24. Hijo de hombre, di a ella: tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella.
Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellas. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no habla. Hermanos, si cambiáramos algunas palabras, si quitáramos sacerdote y profeta y pusiéramos pastor, si quitáramos príncipes y pusiéramos políticos, cualquiera podría pensar que la palabra de Dios se estaba refiriendo a la situación de la iglesia y del país en el año 2019 y no al Israel del 590 a.C. Miremos algunas partes. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron hacienda y honra. No se han enriquecido con los diezmos, las primicias, las ofrendas, las siembras. Y hermano, no estamos diciendo que no se tenga que dar la ofrenda a la iglesia. Lo que estamos diciendo es que los dineros de la iglesia no es para que los pastores se enriquezcan con ellas. Nos han llenado de codicia, y no han llenado de codicia las cabras con su teología de la prosperidad, mientras las mandan a condenación eterna. Comillas, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Las iglesias se llenaron de pastores corruptos, ávaros, vanagloriosos, orgullosos, que se creen príncipes e incluso se creen papas. Pastores adúlteros, homosexuales o corruptos que alquilan el púlpito al mejor postor. Lo alquilan a los vendedores de ilusiones, a los humoristas, a los cantantes, a los actores que entretienen cabras o a los políticos que solo buscan su bien propio. Entre lo sano y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Llenaron las iglesias de eventos mundanos e incluso aplazan el servicio por un partido de fútbol o por la llamada Navidad o por el Año Nuevo. Lo aplazan. Cambiaron el ayuno de arrepentimiento por comilonas, por campamentos, o sí, incluso a veces por ayunos mismos, pero para pedir prosperidad económica o pedir favores personales. Convirtieron la cena del Señor en un simple compartir de viandas en la que participan todos los asistentes sin el más mínimo sentido de arrepentimiento o de humillación ante su Señor, sin el más mínimo respeto por aquel que murió en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Toman la cena del Señor en tal ignorancia por el pecado que no comprenden que lo único que hacen es decir, como los judíos de la época, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Adornan los púlpitos con árboles y luces de Navidad y consagran a sus hijos a las tinieblas, disfrazándolos para noche de brujas. Como si el nombre de la fiesta pagana no bastara ya. Noche de brujas. No, es que los disfrazamos de angelitos. Olvidaron el sacrificio de Cristo. Se olvidaron de quien los compró a precio de sangre, de su sangre,
de que Él murió para ellos, para rescatarlos del pecado, para librarlos del suplicio eterno. Porque a eso vino el Señor. No vino a enriquecer a nadie, ni a darle a nadie esposa, ni hijos, ni casa, ni felicidad. Les dio una cosa más maravillosa. Los libró del suplicio eterno. Amén. Se olvidaron del valor del arrepentimiento y de la santidad. Y lo cambiaron todo, absolutamente todo, incluyendo a su Señor, por prosperidad económica, por el falso amor y el falso gozo que da este mundo caído. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Hicieron del día de reposo un simple acto de cumplimiento, un llamado a lista, una simple asistencia a la iglesia. Se olvidaron que era el día del Señor. Simplemente cumple un rito. Eso sí, sin mirar en cada momento el reloj, para saber si ya se pueden ir, para saber si pueden ir al restaurante, al parque, al cine, si se pueden ir para el centro comercial o incluso para el estadio. Y en el mejor de los casos, para salir corriendo a sus casas a almorzar frente a uno de sus mayores ídolos, la televisión. Y no precisamente para ver prédicas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. ¿Acaso estas iglesias no han vendido el salvo siempre salvo? ¿No afirman que solo basta con una oración mágica para alcanzar la salvación sin importar en la vida de pecado en que vivan? ¿Acaso no hay unas especializadas en dar adivinación falsa en nombre de Dios? ¿Acaso la mayoría no venden el cielo en la tierra al mejor estilo de Satanás? ¿Acaso la mayoría no venden redención sin cruz y perdón de pecados sin el más mínimo arrepentimiento? Sí, hermanos y amigos, eso es lo único que hacen. Venden el evangelio y al Señor del evangelio. Lo comercian, lo redujeron todo a una simple mercancía, a un mero negocio, a una simple satisfacción personal. Pero una y otra vez nos llaman fanáticos, exagerados, moralistas, terroristas, faltas de amor, que solo ven lo malo y solo ven castigo por todas partes. Y además dicen, por eso no creemos en su Dios. Ustedes solo ven castigos y pecados. Oh, hermanos y amigos, lo más terrible es que no pocos que se llaman cristianos son los que más nos repiten eso. No creemos en su Dios. Pero nosotros solo decimos, sí, amén, nuestro Dios es. Señor, haznos en verdad tu pueblo, para cuando llegue ese momento, ese maravilloso momento en donde ya no haya más llanto ni dolor, y nos digas, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Amén. Hermanos, nos dicen que solo vemos pecado y castigo. No vemos nada más. No hay nada más. Hermanos, vayamos a Ezequiel 7. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Ahí mismo pasamos a Ezequiel 22. Ezequiel 7. Dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel.
el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos. Y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará. Señor, qué falto de amor eres. Ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabrás que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Un mal. He aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene. Cercano está el día de tumulto y no de alegría, sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabrás que yo soy Jehová, soy el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. No, es que ustedes son muy exagerados. Hacemos Ezequiel 22, versículo 13. Claro, hermanos, todos sabemos que la palabra del Señor también está llena de sus misericordias, está llena de su amor. El Señor dice que es tardo para la ira y grande para la muerte, lento para la ira. Sí, pero para los que se arrepienten. Ezequiel 22:13. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Y el Señor cumple. Cuando uno lee estas palabras, uno se pregunta que por qué el pueblo judío no ha entendido, porque aún no han entendido. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, y hierro, y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Miremos la iglesia hoy, como si nos estuvieran hablando del estado de la iglesia hoy. Por cuanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo, y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré.
Imagino otra vez sus voces, o mejor, sus gritos. ¿Se observan? Solo buscan los pasajes bíblicos de castigo. ¿Y dónde están los pasajes de promesas? Los de felicidad y los de gozo. Sí, amigos, esos también hay muchos en la Biblia, demasiados. Y no saben cuán maravillosas promesas nos dan. No se imaginan. Pero hermanos, son solo para los que ustedes llaman locos, fanáticos y exagerados. Para los hijos fieles de Dios, para los que buscan vivir en obediencia a Dios y por ende en santidad. Si nosotros buscáramos, hermanos, la palabra obediencia en la Biblia, ¿cuántas veces nos saldría? Obediencia. ¿Cuál fue el primer pecado? Volvamos a la cita inicial. 2 de Corintios 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y nosotros, hermano Marco, ancianos de esta iglesia, ¿quién puede darnos cartas de recomendación? Pero al respecto yo preguntaría, ¿acaso estamos buscando cartas de recomendación? El apóstol estaba escribiendo estas cosas no por él, sino por los falsos maestros que estaban llegando a Corinto con cartas de recomendación, gloriándose de ellas y de sus currículos. Cartas que en no pocos casos eran falsas o dadas por falsos maestros. Porque en ese momento los únicos que podrían recomendar eran los apóstoles y las iglesias que estaban bajo su administración o bajo sus ancianos. ¿Y nosotros? ¿Nosotros para qué necesitaríamos carta de recomendación? ¿Acaso necesitamos cartas para los de las otras iglesias? ¿O algo más triste? ¿Para el mundo? ¿O algo aún más triste? ¿Para los de adentro? Hermanos, ¿necesitamos carta de recomendación para ustedes? Amigo, tú que a pesar de estar con nosotros necesitas que te mostremos nuestras cartas de recomendación, te invitamos que vayas a Cristo y a las Escrituras. Ve a Cristo, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Amén. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 4, 1 al 6. 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Una misericordia del Señor que estemos acá. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra del Señor, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos y amigos, ¿hemos adulterado el Evangelio de Cristo? ¿Lo hemos adulterado? ¿Hemos predicado lisonjas? ¿Los hemos llevado a las tinieblas? ¿Hemos tolerado o alivianado el pecado? ¿Hemos hablado de nuestras glorias del mundo? ¿O por el contrario, les habíamos contado de nuestras desdichas en el mundo, de cuando estábamos muertos en delitos y pecados y no éramos más que podredumbre? Pero alguien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos rescató. Alguien nos mostró nuestra inmundicia y nos dio convicción de pecado. Alguien fue por nosotros al mercado de esclavos, a ese mercado del mundo en donde los esclavos se creen libres y los muertos se creen vivos. En ese mundo en donde todos creen que ven, porque sus ojos escasamente perciben los destellos de un mundo caído. En ese mercado en donde todos viven engañados y se creen felices mientras se revuelcan en la lavaza y la porquería del pecado, como si nunca oigan bien, como si nunca fuera a llegar la hora de su muerte. En ese mundo en donde ignoran, o mejor, quieren ignorar, que serán juzgados cada cual por sus malas obras. Sí, hermanos y amigos, les hemos contado que alguien, por el puro afecto de su voluntad, nos llamó. Sí, a nosotros que estábamos perdidos, que estábamos sumidos en la más densa oscuridad, y nos dio su luz, nos dio vida. Una vez más, sopló aliento de vida en nuestra nariz para darnos vida. Tuvo que padecer el más grande tormento y morir por nosotros para resucitar y para podernos hacer resucitar, para podernos rescatar. Sí, el que nos lavó y nos sustenta, Él es quien puede dar testimonio de nosotros, porque sin Él no somos nada. Sin Él no estaríamos aquí. Él es quien nos limpia de pecados. A Él es a quien todos los días y en cada momento le rogamos, le suplicamos que nos sostenga, porque sin Él nuestro camino no podría ser otro que el de Judas. Para Él todo el honor, el poder y la gloria, porque como decimos una y otra vez, fue quien nos levantó, Él fue quien nos santificó, Él fue quien nos justificó y nos sustenta. Por eso, como Pablo, no buscamos el favor de los hombres, sino el favor de Dios. No pretendemos agradar a los hombres, sino a Dios. A Dios. Se pueden enojar todos, pueden marchar ejércitos contra nosotros, pero solo a Dios daremos la gloria y la honra. Amén. Amén. ¿Alguien quiere ver nuestras cartas de recomendación? Pues estas son el Evangelio y nuestro trasegar en él. Amigo, te insistimos hoy, una vez más, como todos los días lo hacemos, a que vayas a la Biblia, a que seas como los de Berea y escudriña día y noche las Escrituras para corroborar que lo que enseñamos no es otra cosa que el Evangelio del Dios único y verdadero, el Evangelio de Cristo, aquel que no solo es el único y verdadero camino, sino que te enseña además a diferenciar tu mano derecha de tu mano izquierda.
el mismo que te habla de lo profano y lo sagrado, del camino de la luz y del camino de oscuridad, del sendero angosto de salvación y del camino ancho de condenación. Hermanos, la misma Biblia, la palabra del Señor, es la que te enseña a discernir los espíritus y saber cuál es de Dios y cuál no lo es. Porque Él dijo claramente, no lo dijo. Vayamos a Mateo 15 al 20. Nos dijo el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, nos está enseñando a discernir los espíritus. ¿Quién es del Señor y quién no lo es? Volvamos a la cita inicial. Segunda de Corintios 3. Pero esta vez leamos hasta el versículo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermanos, no podemos negar que queremos ser imitadores de Pablo como él lo fue de Cristo, porque nuestra fe y esperanza están en Cristo. Por ello es que quisiéramos decir como el apóstol: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hermanos, después del reino de los cielos, esta sería una gran alegría. Sería, por así decirlo, el mejor premio, que ustedes fueran nuestras cartas de presentación. Y gracias a Dios algunos lo son. Claro, no por nuestra obra, porque es sabido por todos que nosotros escasamente sembramos y regamos, pero es Dios quien da el crecimiento. Amén. ¿Qué mayor dicha puede haber en este mundo caído que ser anciano en la congregación de los santos? Amén. Pero en realidad, y teniendo en cuenta que quien es Él, el que hace la obra, no son ustedes nuestra carta de presentación, sino que deben ser carta de presentación de aquel que lo rescató de la muerte y del pecado, de aquel que dio hasta la última gota de sangre para el perdón de sus pecados, del Santo de Israel, del Dios único y todopoderoso, de aquel que juzgará a vivos y a muertos, de aquel que es el único camino de salvación, de Cristo. Sí, hermanos, deben ustedes
ser las cartas de presentación de Cristo. ¿Comprenden la responsabilidad? ¿Comprenden lo que tienen ustedes ante los impíos y ante el mundo? ¿Entienden ustedes, hermanos, que no son nuestra carta de presentación? Que son la carta de presentación de Cristo. Hermanos, antes de seguir hablando de ustedes, quiero recordarles algunas de las promesas que nos ha hecho el Señor. Veamos las promesas. Acompáñenme a Jeremías 31:33. Porque como decíamos, sí, la Biblia está llena de advertencias, llena de sentencias, porque son sentencias las que ha dado el Señor, pero también nos ha dado sus promesas. Pero Jeremías 31:33 hasta el 36. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es necesario que todo esto suceda, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Vayamos al Nuevo Testamento, Hebreos 8. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, lo vuelve a repetir el Señor. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Devolvámonos un poquito a Romanos 10. Romanos 2, versículo 10 nos dice la palabra del Señor. Romanos 2, versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Gloria, honra y paz. Devolvámonos al Salmo 1, versículo 1 y 3. Salmo 1, 1 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Miren esa cosa tan bonita. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué más quieren, hermanos? Avancemos un poquito a Isaías 40. Cuando nosotros leemos a los profetas, uno ve la ira de Dios, pero también se encuentra con el amor de Dios.
Isaías 40, versículo 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. No nos cansaremos en el camino. Seremos resistentes en la guerra. Seremos héroes en la batalla. Jeremías 17, 7 al 8. Nos vuelve a comparar con el árbol. Jeremías 17, 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. El cristiano nunca dejará frutos dignos de arrepentimiento. Volvamos al Nuevo Testamento. Mateo 6, 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No se preocupe, hermanos. No se preocupe. Póngase en manos del Señor, sea cual sea la aflicción. El Señor es fiel. Juan 3:16, una cita que nunca hemos leído, que nadie sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Esa es la mayor promesa. La mayor. La vida eterna. Juan 11:25. No vayan. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 15, 4 al 7. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arde. Si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Amén. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será salvo, hermanos. Vayamos a Apocalipsis 21, 1 al 4. Apocalipsis 21, 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mío. Hermanos, ¿quién más puede dar estas promesas sino el único Dios verdadero? Pero estas promesas maravillosas claramente tienen unas condiciones, por así decirlo. Tienen unas condiciones. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor. También nos dice: pondré mis leyes en la mente de ellos. Y dice: a todo el que hace lo bueno. Y después dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y nos recalca: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y después agrega: los que esperan en Jehová. Y dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y después nos recalca: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nos dice: para que todo aquel que en él cree. Y después nos dice: el que cree en mí. E insiste: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y después nos recuerda: el que persevere hasta el final. Y Apocalipsis dice: el que venciere heredará. Hermanos, amigos, quiero hacerles unas preguntas. ¿Son ustedes carta de recomendación de Cristo? ¿Están las leyes del Señor delante de ustedes? ¿Están en sus mentes, en sus corazones? ¿Hacen lo bueno delante de los ojos del Señor? ¿Se han apartado del consejo de los malos? ¿O aún murmuran? ¿Es la ley del Señor tu delicia? Si es una delicia. ¿Están felices de haber salido del pecado y de la inmundicia? ¿Esperan y confían en el Señor? ¿Buscan primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Eso es lo que buscamos? ¿O vamos al Señor por temor al infierno? ¿O por casa, carro, beca? ¿Por hijos? ¿Por esposas? ¿Creen en Dios? ¿Permanecen en Dios y en sus palabras? ¿Perseveran en el camino del Señor? Cuando se sienten tibios, van al Señor, caen de rodillas, oran, claman, piden. ¿Sí? ¿Han vencido el pecado? Claro, hermanos, de estas preguntas se pueden desprender otras. ¿Aman al Señor sobre todas las cosas? ¿Es Cristo su regocijo, su esperanza, tu todo? ¿Ya se han apartado de todo mal?
Se han apartado de toda hipocresía. Se han apartado de todo amor propio y se han negado a sí mismos. En verdad, se ven como inferior a los demás. Han desechado toda avaricia. Se han apartado de toda fornicación, de todo mal y de toda perversidad. Aman a sus hermanos en Cristo. Les ha dado el Señor ese don de contentamiento. Y el don de contentamiento es en todo, hermano. En todo. No podemos ser como las vacas que tienen su potrero lleno de pasto y están mirando el potrero del lado. Esta mañana le estaba dando a las gallinas. Puse unas gallinas nuevas. ¿Sí? Y las antiguas, las viejitas le pegan a las nuevas y les quitan la comida. Y entonces puse como 6 partes o 7 partes, ponerles harta comida, ¿sí? Para que no se peleen. Y están todas las gallinas viejitas acá, bueno, comiendo. Y apenas les echo a las otras, salen todas corriendo para allá. Y les echo al otro lado y todas salen corriendo para allá. Y yo digo, ay Señor, somos como las gallinas. Sí, estamos mirando a ver, sí, qué falta de contentamiento, hermano. Tenemos todos los días techo, comida y abrigo. Y estamos añorando más. ¿Has quitado los ojos de este mundo? ¿Caminas a diario hacia la santidad y aborreces el pecado, comenzando por el propio? ¿Te has apartado de toda rebeldía y desobediencia? ¿Eres ejemplo en el lugar donde te encuentras? ¿Eres ejemplo? Todos dicen, es que es cristiano. Sí, claro. Hay una cosa que nos acusan, de que nos falta amor. Nos falta amor. Yo les decía a un compañero más vago de todos, profe, es que amor cristiano, no, por amor cristiano es que uno no alcahuetea el pecado. Sí, por amor cristiano. Si uno tiene que ser comprometido, el Señor nos dijo, todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Amén. Sí, claro, nosotros nos dan un salario, pero uno no trabaja por el salario. Lo que uno lo hace, debe hacerlo por el Señor. Amén. Cuando éramos del mundo, lo que más deseamos era el salario. Ahora deseamos hacer las cosas bien ante Dios. Amén. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿eres ejemplo en el lugar donde te encuentras? Ejemplo de todo, de comportamiento, de servicio, de fidelidad, de diligencia. Oh, hermanos, qué larga lista deberíamos hacer para saber si en verdad eres una carta de recomendación de Cristo. Aunque en verdad todas estas preguntas y la larga lista que nos haría falta la podríamos resumir en una sola pregunta. ¿Has nacido de nuevo? Esa es la pregunta. ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres una nueva criatura en el Señor? Mírate a la luz del Evangelio y respóndete. ¿Has muerto completamente a la persona que eras antes de que el Señor te llamara? ¿Sí? ¿Has muerto totalmente? Acuérdate que en el Evangelio no hay intermedios. ¿Eres o no eres? ¿Eres carta de recomendación de Cristo o de Satanás? ¿Eres salvo o estás en condenación? No digas que eres un cristiano en proceso, porque el Señor te dirá que eres un cristiano en proceso de llegar al infierno. Si no te has apartado de mal, de todo mal y de todo pecado, si no batallas contra el pecado, si estás en proceso de ir al infierno. La palabra de Dios es clara. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente,
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amigo, ¿en verdad eres un cristiano maduro? ¿Que estás con el Señor en amor y entrega completa? Porque sabes que el sacrificio fue hecho por ti, que murió por ti, que cada latigazo, cada chuzo de la corona de espinas, cada escupitajo, cada clavo, cada insulto, cada menosprecio fue para redimirte. Sí, amas al Señor. O solo buscas emociones que te hacen sentir importante y ocultan los pecados de tu corazón. Hermano, vienes a la iglesia a fortalecerte cada día más en el Señor, a gozar de la presencia del Señor en compañía de tus hermanos, a compartir con ellos y a combatir ardientemente por el Evangelio. Vienes a pedir que el Señor te limpie y te aparte de todo mal. A eso vienes. O después de estos años, debemos decir como Pablo a los Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió, a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Él es el que da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, el oficio de Dios. Hermano, amigo, recuerda que no vas en busca de hombres, sino de Cristo. Amén. Y no mires a los otros como pidiendo sus cartas de recomendación de hombres, sino sé tú mismo carta de recomendación de Cristo. Y recuerda que las cartas de recomendación de tus hermanos son Cristo y su Evangelio. Amén. Hermanos, ¿eres carta de recomendación de Cristo? Cristo se recomienda en ti. ¿Por dónde vas? Cristo se gloria de ti. Y todos dicen: vamos a seguir ese ejemplo. Quiero imitar a fulano como él imita a Cristo. Porque yo decía que nosotros queremos ser como Pablo. O mejor, queremos imitar a Pablo como él imitaba a Cristo. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, Padre, mira, ay, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Padre, haznos cartas tuyas, Señor. Haznos cartas, Señor, de presentación de Cristo, Señor. Que no se diga que por nosotros es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles, sino que se diga que por nosotros es alabado tu nombre, exaltado su nombre. Oh Señor, gloríate en nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, y sálvanos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.